Em, bien, está. Ustedes acuérdense, perdón que me borré antes que estén atentos, porque vamos a hacer lo siguiente. Vieron que, y les pido disculpas la desprolijidad, pero creo que les mandé hoy yo lo divido en primera parte, segunda parte y tercera parte. Los primeros 40 minutos de grabación son la primera parte. Los siguientes 40 son la segunda parte y los otros 40 últimos finales son la tercera parte. Fíjense que hoy le mandé la segunda parte. ¿Qué significa? Que ni la primera ni la tercera quedó grabada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para cerciorarnos que nos quede grabado todo lo que vamos a explicar acá o que vamos a hablar, una vez que se esté finalizando los primeros 40 minutos, ¿está bien? Nosotros nos vamos a ir, seguramente ya lo hacen con Rocío, nos vamos a ir, me van a esperar, darme 3 o 4 minutos que la descarga de la grabación quede archivado en mi computadora y estén atentos al Classroom, porque en el Classroom les voy a decir, cuando termine esa grabación de bajar y descargar, yo les voy a mandar por el Classroom, chicos, y métanse, entren con el mismo ID, el mismo número. Y ahí nos volvemos a meter. Lo que hacíamos nosotros antes era, nos salíamos y nos metíamos. Pero ese tiempo instantáneo no me dejaba que descargue la grabación. Entonces ahora lo que vamos a perder va a ser 3 o 4 minutos, darme tiempo a mí a que en mi computadora haga la descarga de la grabación. Yo les mando un mensaje por el Classroom, chicos, entren ahora y nos metemos todos a la reunión y seguimos. ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer, digamos, 2 veces. Primero, ¿está bien? Primero y segunda parte. ¿Estamos? Eso es lo de distinto. Pero por lo menos nos aseguramos que vamos a tener las 3 partes grabadas y después yo se los voy a juntar para que aquel que tuvo duda va a tener, digamos, prácticamente todo lo que veamos. No es que se va a perder una tercera parte ni la primera. Van a tener todo. ¿Está bien? Bárbaro. Bien, bueno, dudas. Eh, Imagínense, ¿se acuerdan cuando yo le dije enlace iónico? El enlace iónico, ¿sí? Nosotros hacíamos, no sé, qué sé yo, eh, hacíamos el sodio, tenía que ser un metal y un no metal, ¿se acuerdan? Un metal y un no metal. Imagínense el sodio y el cloro. ¿Estamos? Decíamos que como era un metal, estaba dentro del campo de los metales, listo, era un metal. Y el cloro, visualizamos que estaba en la parte del no metal y decíamos, bueno, este tiene pinta de un enlace iónico. ¿Por qué? Porque la característica de un enlace iónico es que sea la unión de dos elementos químicos, uno metal y un no metal. ¿Está bien? ¿Qué hacíamos cuando dijimos esto? Hacíamos el primer paso. El segundo paso, que era la configuración electrónica. Entonces hacíamos toda la configuración electrónica. ¿Está bien? Después, ¿qué hacíamos? La tercera. Después de la configuración electrónica, los electrones de valencia. Electrones de valencia. Bien. ¿Qué hacíamos el cuarto paso? El cuarto paso hacíamos estructura de Lewis. Estructura de Lewis. Cuando hacíamos la estructura de Lewis, nosotros poníamos acá el sodio, Na, el símbolo Na, con un puntito. ¿Por qué un puntito? Esto representaba al último electrón, a la cantidad de electrones que está en la última órbita de este átomo, del sodio. ¿Está bien? Hay un solo electrón. Y cuando venimos el cloro acá, lo encontramos con 7 electrones. ¿Está bien? Nosotros habíamos dicho qué cosa. Que los metales son propensos a sacarse de encima esos electrones, ese electrón, ¿para qué? Para que ese electrón, al irse de esa última órbita, la última órbita se queda sin electrones, pierde consistencia y la que empieza a ser como, digamos, órbita externa es la anterior, porque esa ya se perdió.
dejó de existir porque al no tener electrones pierde el sentido de ser. ¿Está bien? Bien. ¿Y a este qué? Por el tema del octeto, necesita captar por algún lado un electrón. Y los no metales son propensos a captar electrones que estén por ahí dando vueltas. Entonces, entre este que quiere sacarse de encima esos electrones y este átomo que quiere captar de alguna manera, sucedía lo siguiente, que este átomo de sodio daba su electrón, se lo cedía el cloro. Entonces, de alguna manera, los dos lograban su octeto, ¿sí? Y de alguna manera se quedaban tranquilos porque podían de alguna manera sentirse, digamos, realizados porque se iban a sentir como los gases, ¿está bien? Iban a tener la característica de los gases que por ser los más estables, la condición de que sean más estables es que su última órbita tiene 8 electrones, ¿está bien? Y que después algo que me olvidé, tengo que explicarle una excepción a esos gases, que hay uno que no cumple eso y sin embargo es muy estable también. Cuando vamos al paso 5, ¿qué le ponía yo? Formación de iones. ¿Cuál es la formación de iones? Decíamos que por un instante, al dar un electrón, ¿sí? Se quedaba con más los protones, los tenía, pero al perder un electrón de su última órbita quedaba con una carga menos, quedaba con cargas más positivas que negativas, entonces se transformaba en un ion positivo. Y poníamos el ion positivo como que Na+, ¿está bien? ¿Y el cloro qué pasaba? Al adoptar un electrón más, claro, quedaba cargado negativamente. Entonces se transformaba por un instante en un ion negativo. Le poníamos menos acá. ¿Sí? En realidad tendríamos que haber puesto acá un 1 y un 1 acá. ¿Por qué? Porque acá perdió un electrón, entonces tiene una carga positiva más, un protón de más. Pero como en la química en el 1 no se pone N+ y cloro menos. Porque el cloro también le sucede lo mismo. Gana un electrón de más, entonces en esa diferencia de cantidad de protones y electrones tiene uno más de diferencia. ¿Qué uno más tiene diferencia? Bueno, un electrón, carga negativa. Por eso se pone carga negativa y se tendría que poner un 1 acá, pero no se pone. Perfecto, muy bien. ¿Estamos? Entonces, cuando los voy a denominar, había una parte que yo le explicaba, bueno, si en algún momento esto simbólicamente sería eso, ¿está bien? Ion positivo y ion negativo. Ahora, si por alguna manera tuviese que llamarlos por su nombre, este ion, decimos que los iones positivos, ¿sí? Se llamaba ion y ahí se ponía el nombre del elemento químico, ion sodio. Ion sodio. ¿Está bien? Este señor de acá, a los negativos, a los no metales, se le ponía, usando la palabra que se llama su elemento químico, terminando la palabra, el sufijo uro. O sea que este era ion cloruro. Ion cloruro. ¿Está bien? Acá había una excepción que si era el oxígeno, porque es un no metal también, iba a ser óxido. Ion óxido. ¿Estamos? Claro. Ahora, fíjense, cuando después viene al hacer el sexto, que hago sumatoria de cargas, 6 por acá, perdonen la desprolijidad, hago sumatoria de cargas, ¿está bien? El sexto, sumatoria de cargas, ¿qué hago? Sumo estos numeritos de acá arriba y digo, bueno, acá es 1 más, pongo como más 1. Acá tengo 1 menos, pongo como menos 1. Si esto me da 0, quiere decir que va a haber una formación de un compuesto, una formación de una molécula. ¿Está bien? Más 1 menos 1 me da 0. ¿Sí? Entonces esto me está dando un indicio que va a haber una formación de compuesto. Cuando formo el compuesto, decíamos que, primero, ¿quién coloco? Se escribe el metal o no metal. Habíamos dicho que
primero se escribía el metal. ¿Quién es el metal acá? El sodio. Entonces se pone el sodio. ¿Está bien? Y en segundo lugar, el no metal, o sea, cloro. Bien. Acto seguido decimos, bueno, ¿qué cantidad de átomos participaron en la formación del compuesto? Acá en la formación del compuesto participó un átomo de sodio y un átomo de cloro. Por eso hacemos este dibujito acá. ¿Está bien? El cloro sería ion cloruro. ¿Está bien? Por ahí no quedó bien ahí. Va a ser ion cloruro. Entonces, cuando venimos acá decimos qué cantidad de átomos participaron en este enlace, en este juego de dar electrones y captar. En cuanto a sodio, uno solo. Entonces debemos poner acá un 1. ¿Está bien? ¿Qué cantidad de no metal o qué cantidad de átomos de cloro participaron en esto? Claro, exacto, Cristian. Acá participó un átomo de cloro. ¿Está bien? Entonces pondríamos un 1 acá, aquí abajo. Como en química dijimos que no se pone, cuando hay un 1 acá abajo, como subíndice, no se pone, entonces estos 1 desaparecen. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que se formó? Este sería el compuesto que se formó. Pero ¿qué es lo que me está diciendo? Que si yo tengo este compuesto, y acá, aunque no lo vea, hay un 1, ¿qué es lo que me está diciendo? Que para la formación de este compuesto o de moléculas de este elemento, ¿cuántos átomos participaron de sodio? 1. ¿Cuántos átomos participaron de cloro? Como acá abajo hay un 1 que no se vea, 1. ¿Se entiende? Quiere decir que para la formación del compuesto que se haya formado a través del enlace iónico, participaron para formar compuestos, moléculas de cloruro de sodio, ¿sí? Participaron un átomo de sodio y un átomo de cloro. ¿Está bien? Entonces, acá me paro y me voy a la actividad que les mandé. ¿Sí? Imagínense que imagínense que yo tuviese por ahí, perdónenme, vamos a ver por acá. Imagínense que yo tengo esto. MnO2. ¿Está bien? MnO2. Y acá había otra cosa que yo quería señalar con ustedes. Los nombres, los símbolos de la tabla periódica, en la tabla periódica, van a ver que hay elementos químicos que tienen una sola palabra, una sola letra, y está en mayúscula, y va a haber otros elementos químicos que aparecen 2 letras. La primera está en mayúscula y la segunda está en minúscula. ¿Está bien? Eso es lo que no tienen que perder de vista. Exacto. Y otra cosa que yo les puse esta actividad a propósito es para que ustedes, antes yo les decía, manganeso, ¿cómo ubicarlo acá? Se fijaban acá atrás de la tabla, le daba el número atómico y se fijaban acá adelante. ¿Está bien? Exacto. Entonces, ahora se las daba al revés, le pongo el símbolo para que ustedes empiecen a buscar, se metan y busquen. Y que después determinen, es el manganeso. Para que un poco empiecen a chusmear un poco esto. ¿Está bien? Pero la idea era esto. Fíjense, tengo M mayúscula, N minúscula y tengo una O mayúscula. ¿Esto qué me está diciendo? ¿Cuál es el elemento acá, los elementos químicos? ¿Esta M forma un elemento químico? ¿O porque viene acompañada de una segunda letra que es minúscula, será que ese es el símbolo químico? ¿Se entiende? ¿Estamos? Fíjense, las letras, digamos, de simbología en la tabla periódica puede ser una letra, pero tiene que ser mayúscula. O pueden aparecer como 2 letras, pero la primera tiene que ser mayúscula
y la segunda es minúscula. ¿Está bien? Entonces, si yo vengo acá y me dan este compuesto, entonces, ¿puedo determinar cuáles son los elementos químicos que conforman esa molécula o ese compuesto? Entonces vengo acá y digo, a ver, hay una M, está en mayúscula. Perfecto. ¿Qué es la letra que continúa? Está en minúscula. ¿Eso qué me está diciendo? Que esta N va agrupada con la M. Entonces, este es mi primer elemento químico. La letra que sigue después está en mayúscula. Entonces, esta va a ser mi otro elemento químico. Entonces, la idea que ustedes tenían que buscar en la simbología, digamos, en la tabla periódica, buscar las palabras MN. Y ahí se van a dar cuenta que era manganeso. Manganeso. Y esta O, buscaban los símbolos y se iban a dar cuenta que iban a encontrar que en la O había un elemento químico que es el oxígeno. ¿Está bien? ¿Por qué hago esto? Porque cuando hicimos la primera actividad, por ejemplo, el cromo, cadmio, ¿uno qué ponía? Uno ponía, había algunos que ponían CD, perdón, cadmio. Y la idea es que, como estas dos letras forman un elemento químico, la primera letra se tiene que poner en mayúscula y la segunda en minúscula. ¿Está bien? La segunda en minúscula. ¿Por qué yo les hago hacer eso? Porque cuando se encuentren con esto, justamente está por eso, a propósito. Sabemos que los elementos químicos en la tabla periódica aparecen una letra o dos letras en el símbolo. Las que aparecen una letra siempre es mayúscula. Y las que tienen como símbolo químico dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Ahora fíjense acá. Ya descubrí con esto que este es mi elemento químico, mi primer símbolo de elemento químico, la M y la N. Ese es mi primer elemento químico. El segundo aparece una letra sola. ¿Sí? Aparece una O mayúscula, listo. Ese es mi segundo elemento químico. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, vamos a los numeritos que aparecen acá abajo. Si yo les digo que cuando formamos acá el compuesto, yo les vengo diciendo, bueno, en un momento yo les digo, primero escribimos el metal y después un no metal. Y acto seguido, ¿qué le pregunto? Le pregunto, ¿qué cantidad de átomos participaron en el enlace? Acá 1, bueno, poníamos un 1 acá y decíamos, no, el 1 en química no se pone. Acto seguido preguntamos al cloro, ¿cuántos átomos participaron o intervinieron para formar esa molécula? 1, ¿no? Y el 1 lo teníamos que poner acá abajo. Pero decimos que en la química el 1 ahí como subíndice no se pone. Entonces no lo pusimos. Entonces armamos lo que se llama cloruro de sodio. Ahora, vamos a la inversa, al revés. A mí me dan cloruro, me dan esto. Na, cloro. Me lo dan pegado, fíjense, me lo dan pegado. Y digo, a ver, voy a ver lo que yo les pido en la actividad. Digo, bueno, determínenme los elementos químicos. Venimos acá y encontramos una N mayúscula. Y la pregunta del millón es, ¿la siguiente letra es mayúscula? Si aparece otra letra mayúscula, quiere decir que ahí aparecen dos compuestos distintos. Pero como la segunda letra es minúscula, quiere decir que forma parte de la letra mayúscula de al lado. Entonces la encuadro. Digo, este es mi primer elemento químico, Na. Fíjense que después de la A minúscula aparece una C mayúscula, que dice, acá arranca mi otro símbolo químico. Aparece una C mayúscula y una L minúscula. ¿Qué quiere decir? Que acá está mi segundo elemento. ¿Está bien? ¿Por qué la diferencia de cómo darse cuenta una letra mayúscula de minúscula? ¿Está bien? Y poder diferir, digamos, los elementos químicos. Bien. Ahora fíjense acá. Esto que yo estoy acá explicándolo es lo que yo les di acá como ejercicio en actividad. Sigamos. Una vez que determinamos esta diferencia de letra entre mayúscula y minúscula,
yo también le ponía qué cantidad de átomos participaban en la formación de ese compuesto o molécula. En este caso, imaginemos esta. Pregunto, ¿qué cantidad de átomos de manganeso participaron en la formación de este compuesto? Entonces, si nosotros este subíndice sacamos como conclusión acá, cuando hacíamos el enlace iónico, que este subíndice que poníamos acá abajo daba a entender que era la cantidad de átomos de ese elemento que participaban en la formación del compuesto, quiere decir que estos numeritos de acá abajo me están diciendo que es la cantidad de átomos de ese elemento químico que participaron para la formación del compuesto. Entonces, como acá abajo no hay nada, eso me da indicio de que hay un 1. Entonces digo, bueno, ¿cuántos átomos de manganeso participaron en la formación de esta molécula? 1. Entonces ponemos manganeso, 1. Y la pregunta siguiente es decir, bueno, perdón, ponemos la N acá. Y de oxígeno. ¿Cuántos átomos participaron en la formación de este compuesto? En la formación de este compuesto. Venimos acá y encontramos 2, claro, exacto. Como hay un 2 acá, ponemos 2. Y de eso se trataba la actividad. Porque está metido acá y es algo bonito y no quiero que se pierda. Porque fíjense todo lo que ponemos acá, más allá del enlace iónico que hicimos todo este procedimiento, aparecen otras cositas que son interesantes. Esta cosa que yo le explico acá, este numerito que ponemos acá y que me indica la cantidad de elementos químicos, de ese elemento químico que participó en la formación del compuesto, si yo les tiro cualquier elemento de estos, con numeritos abajo, ustedes estarían en condición de decirme, bueno, en esa molécula participó 3 átomos de tal elemento y 4 átomos del otro, por ejemplo. Ya están en condiciones de decirme eso. ¿Está bien? Y también de descubrir los elementos químicos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, imagínense que tengo otro. A ver, borro por acá. Borro esta parte. ¿Está bien? Perdonen un poco la... imaginen que tengo esto. ¿Sí? Vengo así, tengo este elemento. Entonces, ¿qué digo? Digo, bueno, una era descubrir los elementos químicos que conforman esta molécula. ¿Está bien? Acuérdense que molécula se llama cuando hay 2 o más átomos. ¿Está bien? En la formación de un compuesto. Como acá vamos a ver que hay 2 o más, es la formación de un compuesto o molécula. Barremos de izquierda a derecha, fíjense, aparece una F mayúscula. Y la pregunta siguiente es, ¿la segunda letra es minúscula o mayúscula? Es minúscula. Entonces digo, ¿pertenece o tiene que ir pegada con la F? Sí. Sí. Entonces, este es mi primer elemento, exacto, el hierro. ¿Estamos? Y después barremos, fíjense que cuando termina acá, me vengo acá y aparece una S mayúscula. ¿Qué quiere decir la S mayúscula? Que ese es otro elemento, el segundo elemento químico. ¿Está bien? Exacto, azufre, muy bien. Buscamos la S en la tabla periódica, al revés de lo que yo le decía, buscamos dónde, en estas cuadrículas, donde aparece una S mayúscula y decimos, ah, ese es el azufre. ¿Está bien? Un poco la idea es para que vayan chusmeando y haciéndose más amigable con la tabla. Bien, una vez que descubrieron esto, por eso la importancia de poner bien la letra mayúscula con la letra minúscula para el símbolo, ¿está bien? Que tanto linchaba. La otra cosa que yo le pregunto es decir, bueno, con respecto a esta molécula, ¿qué cantidad de átomos participaron en la formación de este compuesto, de cada elemento químico? Entonces venimos acá y debajo del hierro encontramos un 2. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que en la formación de esta molécula o de este compuesto participaron 2 átomos de hierro.
Y de azufre, ¿cuánto participaron? Como hay un 3 acá abajo, participaron 2 de hierro y 3 de azufre para la formación del compuesto. Eso es lo que se basaba la actividad, ¿está bien? Entonces ustedes van a encontrar tranquilamente compuestos así, con palabras, con letras y numeritos abajo, y ustedes tranquilamente, en cualquier libro que tenga y se le aparezca esto, ustedes ya pueden saber decir, ah, este es un elemento químico, este es el segundo. ¿Está bien? Y estos numeritos son la cantidad de átomos que participaron en la formación de la molécula o del compuesto determinado. ¿Está bien? Que es algo lindo y que no estaba bueno perdérselo y seguir adelante. ¿Está bien? ¿Estamos? Este sería trisulfuro de dihierro. ¿Está bien? El azufre cambia un poco. Pero eso tranquilo que después lo vamos a ir viendo en la parte de nomenclatura. ¿Se entendió esta parte, chicos? Que es la primera parte que le pide la actividad. Es determinar los elementos químicos y la cantidad de átomos que participan en la formación de la molécula. ¿Está bien? Ahora, fíjense acá. Fíjense acá. En esta parte que hacíamos enlace iónico, decíamos, si tenemos acá este sodio, elemento de sodio, y que tiene carga positiva, el metal, justamente el metal, porque el metal son los que pierden electrones, o sea que vamos a tener siempre los metales, ¿sí? Que van a tener un positivo, ¿está bien? ¿Y cómo se los nombra a estos que tienen, digamos, que son iones positivos? Se pone ion y el elemento el nombre del elemento químico, sodio. Entonces dicen, ah, bueno, veamos. Todos aquellos iones positivos, por la actividad que hice del enlace iónico, vi que el estroncio, ¿sí? El potasio, cuando tenía que nombrarlo, acá ponía ion potasio, ¿sí? Ion sodio, ¿eh? Ponemos ion estroncio. Entonces, cuando yo les puse ahí el elemento químico con un 2 más, un 3 más en la parte superior, la idea era poner ion y el nombre de ese elemento químico. ¿Está bien? ¿Qué sacamos como conclusión acá? Que cuando los iones son positivos, su forma de nombrarlos o de escribirlos es ion y el nombre del elemento químico. Fácil. ¿Está bien? O sea que todos que me aparezcan con positivo, si aparece un hierro 2 más, un hierro 3 más, va a ser ion hierro. ¿Está bien? ¿Estamos? Ion potasio, ion estroncio. ¿Sí? Todo aquello que aparecen con este símbolo positivo de arriba. ¿Está bien? Es sinónimo que perdió un electrón. O dos, no importa, pero el tema es nombrarlo. Y quería jugar con eso para que uno se vaya acostumbrando también a escribirlo. ¿Y qué pasa cuando tengo iones negativos? Fíjense que los iones negativos acá siempre me quedan negativos digamos, los no metales. ¿Por qué se me transformaban en iones negativos? Porque ellos eran captadores de electrones, entonces se quedaban con más electrones. Se formaban acá esto que era ion negativo. ¿Qué pasaba con estos elementos? Bueno, acá cambiaba, decía ion, y se usaba para nombrarlo la palabra del propio elemento químico, pero se terminaba con el sufijo uro. Como este es cloro, iba a ser ion cloruro. Si acá era bromo, iba a ser ion bromuro. ¿Está bien? Había una excepción que era el oxígeno. Si acá había un oxígeno, iba a ser ion dióxido. Ion óxido, ¿está bien? Si acá teníamos flúor, les va a quedar el flúor no metal, iba a ser ion fluoruro. ¿Está bien? Entonces, por eso en la segunda actividad yo le puse elementos químicos con un numerito arriba y un signo negativo y positivo, para que ustedes sepan discernir y decir, bueno, tengo ion positivo, le pongo ion y el nombre del elemento, ahí no hay drama. Y cuando tengo un ion negativo, o sea que tengo un signo arriba, este sí tenía que tener cuidado, porque va a decir ion
Y el elemento para escribirlo iba a tener que poner al final uro. ¿Está bien? Esa era la idea, para que practiquen eso, a nombrarlos. De eso se trataba la segunda parte de la actividad. ¿Está bien? Pero fíjense que es algo que está dentro del desarrollo que hicimos del enlace iónico y que estaba bueno no perderlos de vista. ¿Está bien? Claro, si es cloro ponemos ion cloruro. ¿Está bien? Si es flúor, le decimos ion fluoruro. Si aparece F menos, ion fluoruro. El tema era escribir eso, ion fluoruro, ion cloruro, para que ya vayan aceitándose en cómo escribirlo. Yo sé que en los 4 ejercicios de la actividad de la formación de enlace iónico, en una parte tenían que denominarlo, simbolizarlo y escribirlo. ¿Está bien? Lo que quise profundizar más esto. ¿Qué pasa si yo les doy iones positivos o negativos de diferentes elementos químicos que practiquen esto, el escribirlos? ¿Se entiende? ¿Está bien? Era eso, nada más. Practicar con eso. Me pareció bueno no perder de vista eso porque es información que por ahí es rica. Estamos justo viendo una cosa y aparecen esos pequeños detalles que está bueno remarcarlos y reforzarlos. ¿Está bien? No importa, si acá tenés un 3 menos, un 2 menos, la idea es que vos tenés un ion negativo. Entonces, el tema es nombrarlo nomás. Por eso, si acá tenés un elemento que podés tener un 2 menos, un 3 menos, no, ahí no te calentés. El tema es poner, bueno, decir ion y nombrarlo. ¿Qué es? El cloro, bueno, un cloruro. Si es el oxígeno, que es 2 menos arriba, iba a ser ion óxido. ¿Está bien? Bueno, se corta. Hacemos eso, salimos y aguanten que yo les mando por Classroom para meterse. ¿Estamos? Y seguimos.